y va a condensarles todo en una sola. Entonces, ténganme paciencia. Y patricentrismo, ¿a qué les suena? No es un medicamento. No, patricentrismo es que hay un enfoque y un centro también en las autoridades, en específico acá en los papás. Ya vamos a entrarnos en eso. Principio de preparación. Cada uno de nosotros necesitamos prepararnos para una vocación. Tal vez en casa hoy día no se preparan a nuestros hijos para un futuro papel de esposo, de esposa. Entonces necesitamos una preparación tanto en nuestra vocación como también una preparación espiritual. Y vamos a ver un poquitico acerca de ello. Y por último, la paciencia. La paciencia. ¿Cuántos de aquí anhelan en algún momento casarse? ¿Alguien no anhela casarse? ¿O alguien piensa que esta votación es totalmente inútil? La paciencia. La soltería es un tiempo que en la Biblia es un don de Dios. Para los que tienen buen tiempo de solteros, miren 1 Corintios 7 y dense cuenta de la bendición que es ser soltero. ¿Sí? Para los que estamos casados también es una bendición de parte de Dios el casarnos. Las dos son dones de Dios, pero mientras nosotros llegamos al matrimonio, ¿qué hay? Hay que esperar. Paciencia, ¿no? ¿A qué nos suena eso? ¿Todos ustedes han estado en una sala de emergencia? Y que tú vas a la expectativa, una sala de urgencias, ¿y qué toca hacer? Esperar. ¿Cuánto tiempo? Promedio de 5 horas. ¿O no? Bueno, tal vez un poco menos. ¿Y qué te conviertes cuando entras a una sala de urgencias? Ok, bueno, interesante, ¿no? Paciente, ¿por qué? Porque el paciente, ¿qué está haciendo? Está esperando. En medio de la soltería hay que tener paciencia. Entonces, muchos dirían, la Biblia no habla principios de noviazgo, pero en la Biblia, ustedes en una concordancia no encuentran la palabra noviazgo por ningún lado. Pero lo que sí vamos a encontrar es que en la Biblia hay muchos principios bíblicos. Principios los cuales aplican hoy día, como aplicarán 1000 años después, como aplicaron hace 2000 años. Entonces, eso es lo que tenemos, a pesar de que la Biblia no habla de noviazgo, pero encontramos unos términos similares. Ustedes han leído en Mateo y en Lucas, dice, estando María, y hay una palabra que sigue, desposada con José. ¿Saben qué es desposada? Están comprometidos. Entonces, a pesar de que la Biblia no nos habla la palabra específica de noviazgo, pero vamos a darnos cuenta de compromiso, desposado, ¿sí? Y son palabras que nos van a dar luz y nos van a guiar en esos principios bíblicos. Vamos a ver una historia y abrir nuestras Biblias en Génesis 24. Génesis capítulo 24. Génesis capítulo 24. Y vamos a examinar casi todo el capítulo. Y dice, son muchos versículos. Entonces eso requiere que ustedes apliquen el último principio, que es el principio de la paciencia. ¿Listos? ¿Me ayudas con la siguiente? ¿Listos? Génesis 24, ¿qué tenemos ahí? Si usted tiene una Biblia como la mía, hay un titulito chiquitico que está en negrilla, que no es inspirado por Dios, pero nos ayuda y nos guía. ¿Qué dice ese título? Abraham busca esposa para Isaac. Abraham busca esposa para Isaac. Bueno, entonces les relato y les contextualizo en esta historia antes de adentrarnos en ella. Dios prometió un Salvador, se lo prometió a Adán y Eva. ¿Sí? Ha pasado el tiempo, un montón de tiempo, más de 1000 años. Y el Salvador nadie viene. Así que el siguiente paso de Dios es escoger un hombre que se llama Abraham, el cual no tenía hijos, para que de su descendencia formara una gran nación, un gran país, y que de ese país descendería el Salvador que vendría. Por eso está en esta historia conectada con ello. Entonces tenemos Génesis 24, Abraham, patriarca, es uno de los fundadores, de los padres del pueblo judío. Y como tal está el momento en el que Dios le prometió un hijo, su esposa era estéril. Después de 25 años finalmente nació este pequeñín que se llamó Isaac. Pero su mamá murió en el capítulo anterior. Isaac está bastante triste y afligido por la muerte de su madre. Así que vamos a leer y vamos a darnos cuenta de la aplicación de esos 6 principios que vimos al comienzo en medio de esta historia. Vamos a leer versículos 1 al 4. Génesis 24, 1 al 4. Y como está lloviendo, ustedes tienen menos afán. Entonces vamos a entrarnos, vamos a concentrarnos, vamos a enfocarnos y vamos a ir observando algunas cosas muy interesantes.
Versículo 1 dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Dice: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Vamos a darnos cuenta de varias cosas. ¿Quién inició todo el proceso de conseguir mujer para Isaac? ¿En dónde fue la iniciativa? ¿En dónde? En Abraham. Entonces, algo que se modela desde los principios básicos también, aún del noviazgo, es la iniciativa propia de nosotros como varones. Aquí, ¿quién está? La familia del varón toma la iniciativa de decir: Abraham, voy a conseguirle una esposa a mí. Ahora, es una historia en un contexto cultural que tú dirás: eso no aplica. Pero lo que vamos a identificar y a extraer de la Biblia son los principios bíblicos que nos aplican hoy día. Entonces, ¿qué es lo primero que sacamos aquí? Que la iniciativa es del varón. La iniciativa es del varón. La iniciativa debe ser de esa manera. Desde el noviazgo se está modelando el liderazgo bíblico. Si tú lees Proverbios capítulo 6, hay una mujer con iniciativa allí, pero no es muy bien vista, porque es la mujer que dice que asió sus brazos, que lo buscó, y es una mujer que está casada y que está buscando a un ingenuo, un insensato. Entonces la Biblia dice que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Pero también dice la palabra que mujer virtuosa, ¿quién la? Entonces la mujer es allá. El hombre, nosotros como varones, somos los que debemos estar iniciando y a la expectativa también del inicio de este proceso. Entonces, ahí tenemos. Nota que en medio de la conversación de Abraham con su siervo, dice: pon la mano acá sobre mi muslo, y es una manera cultural en que hacían un juramento. Entonces, la iniciativa del varón, lo que otro que notamos aquí está el principio de la separación. ¿Alguien lo notó en esos primeros 4 versículos? Principio de la separación, de la distinción del mundo. ¿Cómo lo notamos ahí? Quiero que ustedes participen de manera suave. Cuando dice que no busque hija de cananeo. Entonces Abraham estaba en un lugar en donde Dios lo había sacado de Ur de los caldeos y ahora está habitando aquí en este lugar, y los cananeos tenían muchas prácticas idólatras. Adoraban ídolos, tan así que algunos dioses sacrificaban niños. No piensa que el aborto es algo cotidiano, pero eso es algo que se ha practicado a lo largo de muchos tiempos. Anteriormente había un dios de metal y sobre ese dios ponían ahí sus bebés. Y en medio de ese dios salía fuego, y lo que hacían era llevar a sus niños allá. Y Abraham dice: no tomarás, dice el versículo 3, a la parte final, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. Principio de separación. Y ustedes lo ven en el Nuevo Testamento, y uno de los principios que nosotros como creyentes aplicamos es: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y hay varios memes que tal vez ustedes no han visto, ¿no? Tal vez de esa ratoncita que lleva al gato y lo está presentando a sus mamás. Alguien no es cristiano, pero yo lo convierto. No han visto eso. O tal vez un cactus con un globo, diciendo: vamos a juntarnos, pero el cactus le dice: prometo no lastimarte. La verdad, no, mentira. Si nosotros no entendemos el principio de la separación que debemos buscar, y la iniciativa del varón está en buscar inicialmente, ¿en dónde? En mujeres que tengan temor de Dios, en mujeres que tengan un conocimiento de Dios. Entonces el primer principio es la separación. El otro principio en que la iniciativa del varón está ahí plasmada. Entonces, ¿qué tenía aquí? No yugo desigual, pero también algo muy importante, y es que Abraham sabía dónde buscar. Un profesor de nuestro instituto decía: si tú quieres truchas, ¿a dónde vas? A un lago donde hay truchas y donde puedes pescar truchas. ¿En dónde sería el lugar más adecuado que un varón consiguiese una mujer para casarse? En la iglesia. En la iglesia. Sí, pero tristemente, ¿qué pasa, no? La mayoría de jóvenes, y ustedes que están más pequeñitos,
han de saber que muchos jóvenes no tienen a este principio de la separación del yugo desigual y se enredan en relaciones sentimentales, terminan totalmente lastimados y después vuelven con una cantidad de heridas que pudieron haberse evitado si hubiesen confiado en el Señor. De manera que el primer principio lo tenemos ahí. Entonces, Abraham sabe dónde buscar. Le guía a su siervo Eliezer: mira, yo sé dónde puedes ir a buscar. No a yugo desigual, no le busques una mujer de las hijas de los cananeos, pero también la iniciativa está aquí en el varón. Vamos a seguir leyendo. Versículo 5. Y vamos a hacer una lectura hasta el versículo 9. Capítulo 24 de Génesis. ¿Listos? Versículo 5. Dice: el criado le respondió: quizá la mujer pues, no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y ahora le dijo: guárdate, no vuelvas a mi hijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Y Jehová, nota que en medio de toda esta conversación, ¿quién está? Está Dios. Dice: y Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la casa de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Este capítulo yo lo he leído un montón de veces, pero cuando estaba preparando esta serie de enseñanzas, hay una frase que me impactó muy bien. Está en el versículo 7. En medio de esa conversación, el siervo Eliezer junto con Abraham le está juramentando diciendo: no debes conseguir una mujer en medio de las cananeas, sino ¿a dónde? Ve a mi familia, a mi parentela. Pero no sé si notaron la última parte del versículo 7. En medio de toda esta conversación, Abraham está incluyendo que Dios le está hablando. Vuelvo a leer el versículo 7. Dice: Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia en esta tierra. Él, ¿quién es Él? Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Enviará su ángel delante de ti. ¿Para qué iba a enviar Dios un ángel con el siervo Eliezer? ¿Para qué? Para que consiguiera mujer. No ha pensado en eso. Interesante, ¿no? Le envía un ángel. Ahora muchos asocian este ángel al ángel de Dios y el ángel de Jehová, que tiene varios momentos en el que aparece en el Antiguo Testamento y es la misma preencarnación de Cristo. Pero lo que tenemos aquí es que Dios, quien va guiando este proceso. Dios iba a ir delante de ese siervo por todo el camino en donde él iba para que le consiguiese una mujer a Isaac. Algo que debemos pensar aquí y que es un principio que debemos tener en cuenta es que Dios nos guía. Es que Dios va delante de nosotros y es que Dios les va a guiar a ustedes también en esa decisión que es tan importante. Tenemos la guía de Dios, la compañía de Dios. Él va adelante marcando el camino. Hoy en día tenemos Maps, ¿no? Y yo no conocía acá en la congregación, pero ¿qué hice? Lo busqué, lo googleé. ¿Y qué dice las aplicaciones? Te dicen: en 200 metros gira a la izquierda, en tantos metros gira a la derecha. Y eso no llega fácil cuando nos pasamos, ¿no? Que sería así de largo cuando yo dije: oh, no, creo que no es por allá. Mira la dirección y era acá. Pero ¿qué pasa, no? Las aplicaciones, ¿para qué nos sirven? Para guiarnos y orientarnos. Pero hoy en día no tenemos una aplicación, sino tenemos al mismo Cristo, la misma palabra de Dios, para guiarnos y orientarnos y confirmarnos su voluntad. ¿Qué sigo pasando? Vamos a seguir con esta historia. Versículo 10. Dice así: y el criado tomó 10 camellos. Anoten ahí. ¿Cuántos camellos? 10. De los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Versículo 11. Hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo
estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella me respondiere, bebe, y también daré a beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Sale el siervo Eliezer. ¿Y qué lleva? ¿Cuántos camellos llevó? 10. ¿Qué más llevó? Muchos regalos, muchos detalles. Iba con una gran encomienda: buscar una mujer para el hijo de mi amo Isaac. La busca y llega a un lugar. ¿Y qué hace él en el versículo 12? ¿Qué hace? Orar. A ver, amados chicos, tengo algún joven que le molesta porque cuando acude a pedir un consejo, ¿sabes cuál es la respuesta del consejero, del pastor? ¿Qué le dice? Ay, quiero orar. Y no, quiero algo más. Pero saben, chicos, no menospreciemos la oración. Y sobre todo en esos principios del noviazgo cristiano, tenemos la guía de Cristo, el ángel va adelante, guiando al siervo, pero también tenemos ese siervo que es lo primero que hace. Sabe la importancia de la decisión, sabe que no es liviano la encomienda de Abraham, y hace una oración en dependencia del Dios Todopoderoso. No menospreciemos la oración es vital. Uno de los principios supremamente importantes es la oración. ¿Cuántos están orando aquí? No tienen que contestar. ¿Cuántos están orando aquí para que el Señor les conceda, y nota la oración, les conceda un buen encuentro? ¿Notaron esa frase tan hermosa que tenemos ahí? Es más, hay un libro que se llama así, el cual lo recomiendo, bueno, es muy bueno, que habla de este Génesis capítulo 24 y parte de algunos extractos que para esta enseñanza. Dame, oh Señor, hoy el tener hoy un buen encuentro. Y yo sé que el Señor, ustedes están orando, están siendo guiados por el Señor, están en una comunión, aplicando el principio de la piedad. El Señor les va a ir guiando y les va a dar un buen encuentro. Entonces, principio bíblico, la oración es puramente clara, y eso está dentro del principio de la piedad, y están guiados por Cristo. Pero nota que aquí la oración de Eliezer pasa a ser una oración general, también una oración en específico. Entonces, ¿qué está orando aquí Eliezer? Él llevó 10 camellos y él le dice, mira, yo voy a ir a un sitio, a un pozo. ¿Qué pasa en ese pozo? ¿Se acuerdan que Eliezer sabe dónde buscar? Abraham lo vio y le dijo a dónde tenía que ir. ¿A dónde debemos ir, amados chicos que están acá? En la iglesia. Observa personas en la iglesia, observa mujeres en la iglesia. Chicas, amadas chicas, en una devoción con el Señor, orando en específico, estén orando, pero estén observando los chicos. Ahorita les digo que deben observar. Entonces, el principio clave es la oración, pero la oración se volvió específica, porque estando en el pozo sabía que estaban todas las mujeres, que iban a venir todas las doncellas, pero orar específicamente por una cosa, que haya una señal, ¿no? Haya una señal. Yo le digo a una chica, baja tu cántaro, y si ella me da de beber y le da mis camellos, que sea esa, Señor. Esa es la oración de Eliezer. Ahora hago un paréntesis chiquitico, porque pasó un día con una persona, ¿no?, que puso señales, y no pongan señales, no aplica. No es que la primera que me salude y que efusivamente me dé un abrazo, me sonríe, esa es. No se trata de eso, se trata de que estamos en oración, estamos en una comunión con el Señor. Pasó que una persona dijo, no, yo llego a la iglesia y la primera mujer que me salude amablemente, esa será mi mujer. Tristemente el caso terminó en una obsesión, terminó en una paranoia, crisis de ansiedad de la otra parte, un acoso sexual, y terminó mal. ¿Por qué? Por una mala aplicación a ponerle señales a este tipo de cosas. Entonces no pongan señales, no, estén en una buena comunión con el Señor, guiados por el Señor. Recuerden, el ángel está delante de ustedes, Cristo está en medio de todo esto. Entonces, oración general: Señor, yo quiero casarme, y es un anhelo y es un deseo que está en mi corazón. Señor, si está en tu buena voluntad, súplelo. Ya después dices, mira, este chico es muy piadoso, es temeroso del Señor, sirve al Señor. Señor, si está en tu buena voluntad.
guíame para con esta chica. Una oración para. Entonces ahí que tenemos una oración en específica. Ahora hay una cosa aquí muy interesante. No sé, ¿a quién le gusta la matemática? Nada, ¿no son matemáticos? Bueno, vamos a ver cómo nos va con esto. Vamos a considerar la señal que puso Eliezer. ¿Y por qué pondría esa señal? ¿Qué tiene que ver todo esto? Entonces, ¿cuántos camellos llevaba Eliezer? 10. Estuve averiguando algunos datos y ¿sabes cuánto bebe un camello de agua? Depende de si el viaje es muy largo. Ellos toman y guardan agua para los caminos, pero dice que si el viaje era muy largo pueden llegar a beber hasta 200 litros de agua. Un camello, solamente, en una sola toma. Ahora, hay un pozo, pues, ¿cómo funcionan los pozos? ¿Sí? Entonces tenemos un pozo que es como un agujero en el cual depositan una vasija, un cántaro, lo jalan y sacan agua. Estoy averiguando y los pozos, aproximadamente a la época, cargaban 15 litros. Entonces ahora vamos a hacer multiplicaciones, sumas y divisiones. Entonces un camello, vamos a suponer que tomaba 200 litros, es una cifra bastante elevada. ¿Y tenía cuántos camellos? 10. ¿Sabe cuántos litros estamos hablando? 2000, muy bien, 2000 litros. Ahora, a un cántaro, ¿qué capacidad tenía un cántaro? 15 litros. O sea que para que bebiera un camello, en su totalidad, ¿cuántos cántaros debía sacar? ¿Cuántos? Mira, a ver, sin sacar el celular, ¿no puedo quedar? No, grave. Bueno, está bien, yo también averigué el dato. Más o menos, dicen 134 veces. ¿Sí? Entonces, ahora no es dividir a la señal. Bueno, está un poco, digamos, que elevada la cifra. ¿Me ayudas con la siguiente? De pensar en eso. ¿Listos? Entonces, bueno, no devuelven la mente. Vamos a leer. Entonces, vamos a leer lo que pasó con Rebeca, que es la mujer que va a aparecer ahí en escena en el versículo 15. Ya entendimos la señal. Eliezer está orando por esto en específico. Ahora vamos a ver qué pasó. Versículo 15. Dice, y aconteció antes que él acabase. Sí, yo leí el versículo 14, perdón. Sí, aconteció que antes que él acabase de hablar, él estaba orando, dice, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. ¿Quién es esta mujer? Nacor. Nacor es hermano de Abraham. Entonces, ¿quién es? Esta mujer es una prima de Isaac. Ahí lo tenemos. Vale. Entonces, ¿qué tenemos? Dice el versículo 16. Vamos a leer, dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvió. Versículo 17. Entonces el criado tornó hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondiendo, bebe, Señor mío. ¿Y qué hizo? Notan esta, noten esto y subrayen eso. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle a beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua, hasta que acabe de beber. O sea, aquí no sacó solo un poquitico de agua, sino hasta que los camellos estén totalmente saciados. Nota otra vez esta palabra, versículo 20. Y se dio prisa. ¿Qué es la tendencia de un joven? Se le manda a tender la cama y ¿qué hace? Se dio prisa. Son estas palabras que aplican para nosotros. Se dio prisa y dice, vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba, dice que dice, maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Vamos a dejar hasta ahí, hasta el versículo 22. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué hizo Rebeca? Wow. El hombre le pidió de beber, ella bajó su cántaro inmediatamente, diligentemente le dio a tomar agua y tomó la iniciativa y le dijo, aún voy a darte de tomar a todos tus camellos. ¿Qué enseña todo esto? Amadas chicas que están aquí, llamados varones también, la diligencia, el trabajo, el esfuerzo son virtudes que hay que cultivar.
Y tristemente los jóvenes, ¿por qué se caracterizan? Uno le dice a un joven, ¡ah, qué pereza! ¿Vas a ir a una reunión de jóvenes? ¿Cuál es la contestación de un joven? No sé. Esa es la época en que nada sabe. Pero también hay pereza en el ambiente, poca diligencia. Pero lo que Eliezer, con esta señal, quería observar, ¿sabes qué era? El carácter de esa mujer. Y ahí es donde nosotros, como varones, debemos estar observando. Y amadas mujeres, también estén observando. ¿Qué debemos observar? El carácter. Nosotros somos seres que nos dividimos en parte inmaterial y parte material. ¿Sí? Tenemos espíritu, tenemos alma, tenemos cuerpo, como lo dice la Escritura. ¿Qué es lo que nosotros comúnmente observamos? De la parte física. ¿Qué es lo que mayormente nosotros, como seres humanos, nos fijamos en alguien? En su parte física. Pero Dios, acuérdense que yo les mandamos el principio de la separación, Dios nos manda a pensar de otra manera. Aquí renovemos nuestra mente. Y el principio de la separación es: no hagas como todo el mundo hace. No te comportes como todo el mundo se comporta. No pienses como todo el mundo piensa. La Biblia que dice: la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Qué es lo más bonito que nosotros podamos tener? Nuestra devoción por Cristo, nuestro amor por el Padre, nuestra comunión con el Señor. Y eso florece. No hay persona más bonita y más bella que una persona que conozca al Señor, que ama al Señor. Y eso se ve desde su aspecto, de su mirada. No sé si se ha notado. Nosotros teníamos unos calendarios de misiones en donde ponían rostros de tribus indígenas y es impactante saber, porque uno solo con ver la foto sabe si es creyente o no. Porque el creyente tiene un brillo especial, tiene una gracia especial. Mientras que el incrédulo en sus ojos no se nota ni siquiera la esperanza. Entonces, cuando se observa, nota que Eliezer lo que quería llegar era un detalle supremamente importante y era el carácter de esa joven. ¿Y cómo observaba ese carácter? Con una sola señal de: si iba a sacar 134 veces su cántaro para darle tomar a todos mis camellos. ¿Qué mostró Rebeca con todo eso? Esfuerzo físico, diligencia. Subraya la generosidad de esta mujer. Su disposición para llevar a cabo una tarea por su propia voluntad, por su propia iniciativa. Entonces, cuando nosotros nos adentramos en una observación, estamos orando, estamos en una devoción con el Señor, pero también yo les animo a que estén observando a los jóvenes. Y saben, hoy en día se nos vende la idea de: ¿cómo conoces a alguien? Vamos a salir. ¿Sí? ¿Y a dónde van? A un cine. ¿Y en un cine qué están haciendo? Están a oscuras viendo una película. Y no hablan durante horas. Y pretenden conocer personas con ese tipo de cosas, con citas. Yo les animo a los jóvenes: la mejor manera de conocer a alguien, ¿sabes cómo es? En ese tipo de contextos. En las reuniones de jóvenes. En sus casas. Viendo y observando cómo se comporta. Tú dices: uy, no, mira, es que, no sé, Samuel en las charadas es supremamente competitivo. Y tú ya estás observando. Bueno, estoy especulando, ¿no? No sé si es así. Estoy especulando un poco. Ay, bajaste tu carta. Entonces, en medio de la competencia, tú dices: uy, esta persona es así. Esta persona se frustró mucho por perder. Y ya estamos dándonos cuenta de principios del carácter de esa persona. Entonces, una observación objetiva. Estoy conociendo a la otra persona. Y la mejor manera de conocer es interactuando con esa persona. Porque, ¿qué pasa en las citas? Tenemos la idea de que en una cita es donde nos conocemos. Eso piensa ya fuera del mundo, ¿o no? Ay, salgamos, vámonos a tomar un café. ¿Y qué hace un chico cuando va a tomar un café con una chica? Se pone su mejor pinta, se baña, se peina, se lleva una dotación de bolsa en el bolsillo secreto, tiene su mejor porte. ¿Y qué hace la chica? Durante horas pensando: que me pongo, que no sé qué, con esto me veo bien, con eso, ay, no sé, con eso me voy a reír, no sé qué, y una cantidad de cosas. ¿Y qué pasa en una cita? Cada uno está presentando una fachada. Está de una manera vendiéndose, como yo soy, wow, qué caballeroso, sigue, siéntate. El chico que le dice antes de salir a la chica: papi, me da para invitar a alguien.
Si no tienes ni siquiera para invitar a alguien, ni siquiera invites a nadie. Y si no tienes para sustentar y proveer para un hogar, pues no estás en edad de ello. Entonces, en las citas no es la mejor manera de conocer ni de observar. Es en contextos de compartir, es en contextos de familiares. ¿Cómo se comporta esa chica con su mamá? ¿No respeta a su papá? ¿Cómo le habla a sus padres? ¿Cómo es su vínculo con el sexo opuesto? ¿Es una persona coqueta? ¿Es una persona que se la pasa con chicle y chicle y sonriéndole y coqueteándole a todas? Son cosas que se observan en este contexto. Entonces, amados chicos, la invitación es para observar. ¿Qué es lo más importante de observar? Nosotros, el contexto del mundo, ¿qué piensa? Es la parte física la que prima, ¿no? Eso es lo más importante. Pero ¿saben? No es lo más importante. Lo más importante es analizar la parte espiritual de una persona. Y lo más difícil de observar. Hace poco charlaba con una pareja, se casaron y nos están compartiendo que se conocieron y todo eso. Y en la conversación, la chica no conoce al Señor. Él es creyente, pues un creyente un poco inestable, y manifestaba la chica, dudosa en cuanto al mensaje del Evangelio. Y yo de todo ahí pensaba, él se casó con una chica que no conoce al Señor. Y es duro. ¿Sabes por qué va a ser duro? Imagínate una relación en donde no te van a perdonar. En donde tú le vas a fallar a la otra persona y esa otra persona no te va a perdonar. Porque ¿cómo te va a perdonar si no conoce a Cristo? Si su deuda no ha sido limpiada. Puede ser la más despampanante mujer que puedas conseguir y que puedas exhibir de la mano en un centro comercial. Pero en casa tendrás conflictos. Tendrán hijos. ¿Y qué pasará con esos hijos? Estarán en una división. ¿A quién le escuchó, mi papá o mi mamá? Mi mamá no quiere que vayamos a la iglesia, mi papá sí quiere que vayamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque no se atendió el principio de la separación, porque no se observó y sobre todo porque no se atendió aún a la observación de la parte espiritual. La parte espiritual es fundamental de observar. Tú dices, pero yo cómo conozco. Solo entra a Instagram. ¿Qué publica? Habla con ella. La Biblia dice la abundancia del corazón. Habla la boca. Esa mujer, ese hombre, tiene la palabra en su boca. Ha publicado un texto bíblico no sé si en Instagram. Yo no manejo Instagram, yo soy muy nulo en eso. ¿Qué publica? Cosas de la palabra o simplemente nada. En su hablar vas a notar si es una persona espiritual, ¿no? Si es una persona que ama al Señor, si conoce al Señor. ¿Qué publica? ¿Qué es lo que habla? Ahí es donde profundizamos. Una persona que tiene una comunión con el Señor, que lee su Biblia. ¿Cómo es su contexto de iglesia? ¿Será que es una persona que sirve? ¿Es una persona activa? ¿O es una persona que va una vez al mes a la iglesia, a la congregación? La parte espiritual es fundamental. La parte almática, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Es que hay muchos chicos acá que ya trabajan. Y te has dado cuenta ella cómo soluciona sus conflictos. ¿Cómo se comporta con ese jefe que es insistente? ¿Qué pasa con ese profesor que le ejerce presión a esa chica, a ese chico? Él se aíra y se desborda en groserías. En criterios son cosas que debemos observar cómo él soluciona y atiende a los problemas. La parte física es fácil de observar. La que más nos fijamos. Pero para Dios, ¿qué es lo que él alaba? Una mujer que tema al Señor. Un hombre que sea de verdad. Vamos a Génesis 24 de nuevo. Estamos en Génesis 24 y leímos hasta el versículo. ¿Será el versículo? 21. ¿Sí? 21. Vamos a leer el 22. Dice, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre el lugar donde posemos? Y ella respondió, su hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Mira lo que hace Elías en el versículo 26. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham,
que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió, porque es muy diligente, muy juiciosa, e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Sé que la belleza prima en nuestra expectativa y sobre todo nosotros como varones, ¿no? Pero nota que aquí tenemos una mezcla de muchas cosas. El versículo 16 nos dice que la doncella era de aspecto muy hermoso. Aparte de todo era bonito, pero sobre todo, ¿sabes qué era? Una mujer diligente, con buen carácter y temerosa del Señor. También era pura, dice el versículo 16, virgen a la que varón no había conocido. Una mujer diligente, pero también una mujer que se había guardado en pureza para el matrimonio. Y al final de todo este proceso, en el versículo 26, nota que ¿qué hace Eliezer? Adora al Señor. Dijo, bendito sea el Señor. Dios mostró misericordia y lo vio. Él oró por eso y Dios lo vio. Mira ahí la confianza de este siervo Eliezer. Finalmente, ¿qué hace esta mujer? Va y avisa a su casa. Ahora, ¿qué pasa después? Vamos a saltar un poquitico al versículo 33. ¿Qué hace Eliezer? Llega a la casa. Lo van a hospedar junto con sus camellos, junto con todas las cosas que había traído. Este siervo Eliezer, mira lo que les dice. Aquí sí vamos con la siguiente oración. Versículo 33 dice, y le pusieron delante que comer. Mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. ¿Sabes qué está haciendo Eliezer? Llega donde los padres de la chica y le dice, coma. Dice, no, yo traigo un mensaje que comunica. Y a partir de ahí él empieza a comunicar todo lo que le ha pasado, todo lo que ha acontecido. Versículo 34 dice, entonces dijo, yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas, y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez a un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mí hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me ha respondido, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. ¿Sabes qué está haciendo Eliezer? Está hablando con las autoridades de esa chica. Lo primero que este varón hace no es decirle a la chica, ay, ven, me gustas, ¿quieres salir conmigo? ¿Te gustaría casarte con Isaac? Él tiene un montón de plata. Eliezer no hace eso. Lo primero que acude son a las autoridades de esa chica, porque esa chica está bajo una autoridad. Mira lo que dice en Romanos capítulo 13, versículo 1. ¿Quién me quiere ayudar a leer este? Desde ahí sentaditos. Un voluntario. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Ok. Entonces, las autoridades. Y uno de los principios importantes, ya que hablamos del patricentrismo, es centrado en los padres, en las autoridades que Dios ha establecido. Desde en medio de todo este proceso, el ideal sería que el varón, antes de invitar a salir a una chica, que pudiera conversar con los padres. Obviamente aquí hay muchas variables en todo esto, ¿no? Que los padres sean creyentes, que los padres sean maduros, pero en medio de todo este proceso también es bueno, ¿no?, recibir consejo de las autoridades. Tú estás observando, estás en medio de ese proceso, pero tú acudes, ya sea tu líder de jóvenes, ya sea a un anciano de iglesia, pastor, y le preguntas, ¿qué piensas de este chico? ¿Qué piensas de esta chica? Porque es muy importante. Pasa que nosotros cuando estamos en medio de ese proceso de observación, en una manera somos nublados en la objetividad. Porque si nos gusta una chica, entonces ya todo está velado, porque es que, ay, mira, ay, le grito a la hermana, ay, tan linda. Es que ella habla tan duro, tan fuerte, tan bonito. Sí, todo está nublado, ¿por qué? Porque hay emociones y sentimientos. Entonces necesitamos de una persona objetiva que nos ayude a ver, ¿sí? Y es muy importante que acudan a sus padres. Amados varones, el principio de autoridad está ahí. Acude a las autoridades. Pregunta,
¿Por qué? Porque una mamá va a observar en otra mujer cosas que ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Entonces es muy importante tener en cuenta a nuestras autoridades. ¿Cuáles son nuestras autoridades? Padres, líderes de las iglesias también. Nosotros los vinculamos y hay una protección de parte de Dios. Mira lo que dice el versículo. Si tú te sometes, pues bien, esa autoridad es de parte de Dios. ¿Tus padres de quién son? De parte de Dios. Tú dices, ¿qué hacen los jóvenes? Levantan la mano a sus padres. ¿Y a quién estaban asistiendo? A Dios mismo. Entonces las autoridades Dios las puso para ello. Entonces Eliezer, ¿sabes qué hace? Va y busca. Antes de comer, antes de cualquier otra cosa, comunica todo el proceso, comunica todo el mensaje y acude a las autoridades de la chica. ¿Qué pasa? Le cuenta absolutamente todo lo que le ha pasado, su oración, cómo se encontró con Rebeca y les cuenta todo eso. ¿Qué pasa? En el versículo 57, porque todos dicen, no, es que esa historia es un matrimonio arreglado. A mí no me gustaría que mis papás me escogieran a la chica. Pero nota que en esto hay algo muy interesante que nos deja ver la escritura. Versículo 57, miren lo que pasa. Están ahí el padre y el hermano de la chica conversando con Eliezer y ellos escuchan atentamente. Y en el versículo 57 mira lo que ellos dicen. Dice, ellos respondieron entonces, llamémosle a la doncella y preguntémosle. Antes, ¿sabes qué había dicho? Mira, mi amo está buscando una esposa para su hijo Isaac. Aquí hay muchas cosas, les dio regalos, ya le dio un montón de joyas a Rebeca y ya se fue así ya bien dotada con cosas de oro. Él la está acudiendo a las autoridades, le establece esa propuesta, pero ¿saben qué hace ellos? Dice, llamémosla y preguntémosla. No es un matrimonio arreglado en que, como tal vez en las culturas de Oriente, donde esta es tu esposa y ya, y está cuadrado el matrimonio desde que nacieron, de 5 años, no, sino aquí también es muy importante que Dios no solo esté guiando al varón en el proceso, sino también Dios guiando y confirmando también a la mujer. La mujer que está haciendo, está orando y está esperando. La iniciativa del varón desde la oración, desde pedir consejo, desde atender a las autoridades, ir filtrando, desde ir observando, pero también la mujer es guiada por el Señor y también tiene una voluntad. Entonces le preguntan, versículo 58, y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre y al criado, tomó a Rebeca y se fue. No voy a estudiar todo el capítulo, pero ¿qué nos enseña todo esto? Ahí está, la voluntad también de la chica, importa. Hay bendición de parte de Dios. No sé si notaron las palabras en el versículo 60. Qué bueno es que cuando una mujer sale de su casa, la familia esté en acuerdo y la bendijeron. Tristemente pasa en las congregaciones, hermano, es que un chico vino acá y se llevó a la chica y que se la quiere llevar a vivir. ¿Qué hago? Y no hay bendición porque los padres ni siquiera están de acuerdo con esa relación. No están de acuerdo porque ese chico no es temeroso de Dios, porque es un incrédulo, y no hay bendición. Pero ¿sabes cuándo sí la hay? Cuando Dios ha encaminado a su voluntad, cuando Dios ha guiado, cuando ha habido oración, cuando ha habido una observación objetiva, cuando se ha atendido el consejo, cuando se ha sido paciente y finalmente el Señor guía y confirma su buena voluntad. Si nosotros nos dejamos guiar por Dios, vamos a hallar la bendición de parte de Dios. Si nosotros no tenemos en cuenta las autoridades, hacemos lo que queremos, no va a haber bendición en esas relaciones y poco menos en un matrimonio. Entonces voy a pasar a explicar un poquitico el proceso, si me ayudas con la siguiente. Darles un paso a la siguiente, por favor. Miren acá, la importancia de las autoridades. Noten en 1 Corintios, el capítulo 7, que el apóstol Pablo habla, y ustedes van a decir a quién está hablando. Dice, voy a leer el versículo, por leerlo a alguien. ¿Alguien quiere ayudarme a leer este texto bíblico? Y le preguntamos, ¿a quién crees que le está hablando? Igual está subrayado, es muy fácil, es muy obvio. Pregunta tipo difícil, fácil.
1 Corintios capítulo 7, versículos 36 al 38. ¿Quién me ayuda? Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case, pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. ¿A quién está hablando? A un padre. A un padre. Nota que los papás son muy importantes en todas las relaciones sentimentales. ¿Quién es? Si tú consideras un amado padre que es impropio para tu hija. Nota que siempre Dios estaba estableciendo ese principio de autoridad. En Deuteronomio capítulo 7, Dios le habla a los padres. Por eso es que hoy en día, ¿qué hacemos? En un proceso de noviazgo, ¿qué? ¿Los papás se incluyen? No. ¿En el mundo los incluyen? No. Pero si ustedes aman y temen al Señor, incluyanlos. Porque Dios los ha dejado ahí para guiarles, para orientarles. Y por eso les digo, parte de este proceso es centrado en la palabra y centrado en las autoridades. ¿Me ayudas con la siguiente frase? Entonces, ¿qué deberían hacer un padre si es temeroso del Señor? Hay diferentes variables, ¿no? Tristemente hay hogares que son disfuncionales, que los papás no son creyentes, pero las chicas sí. Los papás no son creyentes, las chicas sí. Las autoridades deberían establecer esos límites. Y en caso que los padres no sean temerosos del Señor, pues están los pastores, que también pueden cobijar y cubrir esa parte. Nosotros adoptamos mujeres en la congregación, en un sentido en que vamos a actuar como padres sobre esas chicas. Y vamos a velar porque ese varón nos dé cuentas a nosotros. Entonces las autoridades establecen los límites. Entonces el varón, te explico un poquitico del proceso, pero en el temor de Dios, guardando los límites de la pureza, se entra en una amistad. Una amistad en que ya he orado, tentativamente estoy considerando esta opción de esta chica, he hablado con los padres, mis padres están de acuerdo, las autoridades de la iglesia están de acuerdo, los padres de la chica están de acuerdo, pues se establecen unos límites y los padres son creyentes, les dicen listos, ustedes pueden compartir, va a ser una vez cada 15 días, va a ser en la sala de mi casa, en presencia de nosotros. Vamos a permitirles acompañarnos a eventos familiares para que se conozcan un poquitico mejor, que están en un proceso de amistad, todavía no son novios y que están esperando confirmar la voluntad del Señor. Vamos con la siguiente, Jonathan, si me ayudas por eso. Hasta que, ¿qué es el paso a seguir? Se fija una fecha para la boda. Cuando se fija una fecha para la boda, hablando un proceso, digamos que ideal en nuestra congregación, se brinda el acompañamiento prematrimonial y pues se socializa también a la iglesia. ¿Listos? Voy a explicarles todo esto en un cuadro que va a ser mucho más fácil, ¿no? Para que no estén tan como así. Vamos con la siguiente parte. Vamos, con todo el proceso desde el comienzo. ¿Listos? La historia de Génesis 24 en que termina, ella accede a casarse con él y finalmente van, se casan, consuman la unión. Dice la palabra que Isaac la amó y Dios le concedió un par de hijos. Entonces aquí tenemos dos columnas, el varón y la mujer. ¿Qué deberían estar haciendo? Orando. Yo les voy a pasar este cuadro, entonces no hay, yo les paso ahorita material y cosas que faltan. Entonces el varón que está haciendo, orando, no regularmente. La mujer que está haciendo, orando. ¿Cuál es el papel de la mujer? Está esperando, pero también está orando. ¿Cuál es el papel del varón? Está orando, pero está observando. Está en una observación, la mujer también está observando, dándose cuenta que chicos son temerosos del Señor, que chicos aman al Señor. Y después, el varón tiene una oración específica, ya por una chica. Y ha estado orando fervientemente por ella. ¿Y qué es el siguiente paso? Pide consejo a las autoridades. ¿Se acuerdan cuando apareció la moabita allí en los campos en Belén? Y entonces llega Booz a su campo y pregunta a sus empleados quién es esa chica. Y los empleados que le dicen, ella es una mujer maravillosa, es una mujer virtuosa, es esto y esto y esto. El pedir consejo es supremamente clave e importante. ¿Y qué pasa? Cuando ya hemos pedido consejo, hemos involucrado a otra persona en el proceso. Es una persona que va a ser involucrada desde la atención del consejo, pero también nos va a estar ayudando en oración.
Aquí el cuadro está cortado, pero yo les voy a pasar el cuadro completo. Entonces, en medio de esa oración, de pedir consejo, ya hay otra persona que te está apoyando en oración para esa decisión que es tan importante. El paso a seguir, que lo establece también esas autoridades de la iglesia, es, bueno, creo que será el momento en que debes hablar con la chica o con los padres de la chica. Y esto tiene muchas variables. ¿Por qué? Porque pues, hay chicas que son mucho más maduras, de pronto también las autoridades van a establecer con quién hablas primero. Si con los padres de la chica, con la chica misma. En un caso particular, si hablas con los padres de la chica, pues los papás, si son maduros en la fe y temerosos del Señor, establecerán cuáles son los pasos a seguir. O los padres pueden decir, listos, ya, gracias por venir aquí. La chica no sabe que el varón ahí va a decir, me interesa tu hija, quiero conocerla mejor y estoy interesado en ella para casarme, no para jugar con ella. Porque el noviazgo, como se vende afuera, como si llegas a creer, ¿qué sabor quieres? Quiero este. El noviazgo no es para probar con uno y probar con otro y probar con otro. Es serio. No podemos jugar con los corazones de las chicas. Nuestra meta es el matrimonio. Entonces, por eso es importante también las autoridades. ¿Qué está pasando con la chica? Ella está pacientemente esperando ser hallada. Vamos con la siguiente. Entonces, ¿qué pasó después? Las autoridades han establecido, pues ustedes van a conocerse mejor, entonces les vamos a dar ciertos tiempos, ciertos espacios, dependiendo de las autoridades, ellos fijan los límites de la pureza. Si los padres pues, no son creyentes, quien debe establecer esos parámetros son los pastores de la congregación para ello. ¿Y qué están haciendo esos consejeros? También están orando por ustedes. ¿Qué se espera? Que confirme la voluntad de Dios, que el Señor diga sí es ella, sí es él para él. Y confirme la voluntad de Dios a través de una comunión con el Señor y en la palabra. Se establece un compromiso, que el chico ya dice, sí es él. ¿En qué están? Notarán que en la parte izquierda está el proceso en el que están. Es una amistad cercana. Si ustedes no han dicho, sí acepto delante de un notario y delante de la iglesia, ustedes no se han casado. No nos hemos casado, si no hemos llegado hasta este punto. Entonces, confirma la voluntad de Dios. Eso es lo primordial y lo importante. Y ya el chico dice, me quiero casar con ella, habla con los padres, con las autoridades, le pone el anillo, ya en compromiso, y ahí se establece el inicio del noviazgo. ¿Cuándo inicia un noviazgo? Cuando ya hay un compromiso. Dice la palabra, estando desposada, María. ¿Qué había? Ya un compromiso. Se iban a casar. Estaban próximos a casarse. Se establece un compromiso y una fecha para la boda. ¿Qué hacemos nosotros en la congregación? Se socializa el compromiso con la iglesia, los pasamos al frente y decimos, mira, fulanito, han hablado con sus autoridades están de acuerdo, ellos están estudiando un proceso de amistad cercana, se han guardado en pureza, se han comprometido y quieren casarse en diciembre de este año. Amados hermanos, les animamos, oren por ellos y ayúdenos a echarles un ojo si los ven mal parqueados por ahí. Entonces ya hay una cobertura mayor y eclesial en que estamos involucrando en la iglesia, porque hacemos parte de un cuerpo también. Entonces la oración ya ha pasado de los consejeros, de los individuos, y ahora, ¿quién más está orando? La iglesia misma. Y nosotros iniciamos el acompañamiento prematrimonial en este punto. ¿Qué es lo que viene después? Una boda y el inicio del matrimonio. Entonces, tú dices, uy, eso está muy duro, eso está muy difícil. Pero amados hermanos, amados chicos que están aquí, es de creerle al Señor, es un actuar en fe también. Pero también tener en cuenta, no se separen de Cristo. Es en una devoción, es en una vida de piedad, es una vida de amor por el Señor, que los límites de pureza se pueden guardar. Que suena muy ideal, pero en el Señor sí se puede. Con su Santo Espíritu se puede. Con la guía y el acompañamiento y el atender a las autoridades se puede hacer. Entonces, amados chicos, son principios, establece un proceso. Vimos una historia en donde hay la aplicación práctica también de esos principios, y sí que hay muchas dudas y preguntas que puedan tener. No pretendo ser un experto en la materia, pero déjenme decirles que con nuestra esposa pudimos llevar a cabo ese proceso.
y hay bendición en eso. ¿Y fue difícil? Sí, porque ya me gustaba y me cedía la mujer. Nosotros nos guardamos aún en las caricias, nuestro primer beso fue para casarnos, entonces es muy hermoso. Normalmente cuando uno le cree al Señor, el mundo que te dice, pruebe, tengan relaciones sexuales antes de, para ver si son compatibles, y después sí cásense. Pero a veces el Señor que dice, guardémonos. Y dice como Rebeca, era una mujer que no le había tocado ningún varón. Y llegó, y se casó, y formaron esta gran familia. Entonces en el Señor se puede, amados chicos. Bibliografía, para que los que les gusta estudiar, me ayudas con la siguiente. Y última, hay un artículo de Coalición por el Evangelio que se llama 10 mandamientos del noviazgo. Es muy chévere, muy bueno, muy sencillos, cortito. Yo les voy a pasar, con Jonathan, les voy a pasar es un folleto súper cortito, 67 páginas, 70 creo, Camino hacia el matrimonio. Habla de las citas amorosas, de esos principios que les hablé un poquitico, y al final hay como 300 preguntas. 300 preguntas que sería ideal que tú pudieras contestar cuando estés considerando casarte con una persona. Entonces, un folleto es gratuito, yo se los paso un PDF, no hay lío por derechos de autor porque ellos lo difunden sin problema, lo tienen libre de derechos de autor. El libro que les decía, Un buen encuentro, lo consiguen en CLC, es muy barato, es 12, 14 mil pesos, es cortito. Para las chicas, Dama en Espera, otro libro muy bueno, también que pueden estar leyendo. Y tenía otros, pero no los anoté. Bueno, mis amados chicos, eso es. Creí que iba a ser más corto, pero gracias por su paciencia ahora conmigo. Entonces, los dejo con Jonathan, que creo que tiene algunas preguntas interesantes. Bueno, pastor, muchas gracias por el mensaje. Chicos, quería saber, ¿todos pudieron depositar ya su pregunta? ¿Altas? ¿Listo? Parece que son solo preguntas fáciles. Y algo que después de la estar contestando, presentando una perspectiva también femenina de ahí de todo esto. Hojita, por favor. Vamos a ir leyendo. Vamos a ir con la primera. ¿Sí? ¿En este? Para que Bueno. salgas en el Ok. Sí. Hola. Sí. ¿Se escucha? ¿Me escuchan ahí por Zoom? Listo. Muy bien. Ok. Pregunta número 1. ¿Cómo sanar mi corazón después de una relación que creí que era lo que Dios tenía para mí, pero no era así y cometí muchos pecados y faltas que a Dios y mi familia? Esa sería la pregunta número 1. Y número 2, ¿cómo soportar el contacto cero con esa persona que amé mucho? Primera de Juan capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, aquí está lo que es bonito de Dios. Él es fiel y es justo. ¿Y qué hace Dios? Perdona nuestros pecados, pero no solo nos perdona, sino que también dice, y limpia de toda maldad. Los pecados sexuales en específico y hay ciertos tipos de conductas que nos contaminan. Cuando un chico batalla con la pornografía, con la masturbación, con ese tipo de cosas, o cuando personas han adentrado en la fornicación, hay un sentimiento de suciedad y de culpa. Pero la cruz de Cristo y el poder del Evangelio no solo nos perdona, sino también dice la palabra que nos limpia. Entonces en la cruz de Cristo no simplemente encontramos, sí, yo confieso y me perdona, sino Dios también como entras a la ducha y te quitas todas esas impurezas y toda esa inmundicia. Entonces cuando vamos a la cruz de Cristo, ahí encontramos absolutamente todo. Nuestra suficiencia debe estar en el Señor. Cuando nosotros a veces en medio de una relación nos enfocamos tanto en la otra persona, sobre todo a veces en noviazgos que hoy día le llaman tóxicos, ¿no? Pero es eso, aquí tengo yo los cielos sino a ti. Y nada deseo fuera de ti, porque no pretendan que el matrimonio los va a llenar, que una relación sentimental los va a llenar.
cada uno de ustedes debe estar lleno de Cristo y de Dios, porque Él es el único que nos satisface. Entonces eso es importante también. Y en medio de esas relaciones, ¿qué pasa cuando se entra en fornicación? Dios diseñó las relaciones sexuales dentro del matrimonio porque eso es un pegamento especial. Tristemente cuando se entra en fornicación hay una muestra de consecuencias que son bien fuertes. Y parte de eso es un apego emocional, un apego físico, que termina en celos, en peleas, y es muy triste. Entonces, el Señor limpia, en medio de todo eso, listo, todas las consecuencias, muchas consecuencias van a quedar, pero el Señor limpia todo eso. Y no me acuerdo la segunda pregunta. Si tengo una paz. ¿Cómo soportar el contacto cero con esa persona que ame mucho? Bueno, no sé, si capto un poquito, ¿listos? Porque pues, cosas de fondo en medio de la pregunta. Conocimos una pareja en la cual estuvimos compartiendo. Ellos vivían juntos, pues obviamente se entraron en relaciones sexuales. Cuando empezamos a ver los principios de la palabra, ellos conocieron al Señor, ellos mismos tomaron la determinación de, viviendo juntos, decir, pues vamos a guardar hasta que nos casemos. Obviamente un periodo muy corto de tiempo. Y batallaron con tentaciones, pero lo que se necesita aquí es una convicción de la palabra y una determinación de guardarse. El Espíritu Santo, la Biblia dice que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por su divino poder. Lo que tenemos es su Santo Espíritu, la palabra, la oración, nos ayuda un montón. Entonces tenemos todos los recursos para vivir esa vida de piedad, esa vida de santidad también, como Él quiere. Entonces en Dios encontramos todo eso y la determinación para guardarse en Él. Muy importante eso. Siguiente pregunta: si uno encomienda un noviazgo a Dios y luego no funciona, ¿qué hacer? Ok. Cuando les presentaba ahorita el cuadro nota que cuando comienza el noviazgo. El noviazgo comienza cuando ya hay un compromiso. ¿Por qué? Porque en medio del proceso lo que queremos es guardar los corazones. Tristemente nosotros hemos tenido noviazgos digamos que no apuntaron al matrimonio, noviazgos en los cuales terminamos mal. Pero nota que siempre hubo un proceso de amistad, aun cuando estaban conociéndose. Nos guardamos en no contacto físico, no hay besos, aquí no hay caricias, hay límites que nuestras autoridades han establecido y que somos amigos. Esos límites de amistad nos ayudan para que estas cosas eventualmente no pasen. Entonces, pasa, listos. Estaban en un proceso cercano, estaban todos los días juntos, habían hablado con las autoridades, pero finalmente conocen una pareja que, bueno, el Señor dijo que no. ¿Pero qué pasó? ¿Rompieron? Sí. ¿Les dolió? Sí. Pero no se entraron en besos, no se entraron en caricias y la ruptura es menos dolorosa. Entonces, este proceso, hay un meme que me gusta mucho que hay como una valla así y están ahí que los mandamientos, no sé si lo han visto, y hay dos personitas y uno que se está lanzando y le dice, no, alto, cuidado. Dice que esto no es una valla no es una prohibición, sino es una valla de protección, que hay un abismo ahí. Entonces, cuando nosotros establecemos este proceso, es para protegerse. Se ve como que, qué fastidio, pero mis papás, ¿por qué no me dejan hacer tal cosa? Dios, ¿por qué está en contra de que nos besemos? Dios, ¿por qué está en contra de las relaciones sexuales antes del matrimonio? Pero no, lo que Dios quiere es protegernos y cuidarnos. Entonces, esos límites, si se establecen y se hace un buen proceso, aunque va a ser doloroso que haya rupturas previo al matrimonio, pues va a ser menos doloroso si nos guardamos también por eso. Siguiente: ¿importa la edad en un noviazgo? Por ejemplo, nos llevamos 2 años. Okay. La Biblia no presenta pues digamos como un tema en cuanto a las edades, ¿no? Socialmente es más aceptado que el varón sea mayor, sí, menos aceptado si la mujer es mayor, pero lo más importante siempre prima que es la parte espiritual, ¿sí? Que nos ayude es igual, ¿sí? Que las autoridades estén de acuerdo, que haya sido guiado por el Señor todo el proceso. Entonces, si nosotros llevamos a cabo los procesos, creo que el tema de la edad es algo que no entra a ser muy minúsculo. Para los que no saben, mi esposo es mayor que yo. Entonces, está bien, o sea, realmente el punto es que Dios confirme que sea la voluntad de eso.
y es este. Y siguiendo con eso último que nos dijiste ahí, ¿cómo saber qué es la persona que Dios quiere o tiene para mí? Ok, mira lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice así que, hermanos, dice, os ruego por las misericordias de Dios, y esas misericordias en todos los 11 capítulos, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Digo, lo primero que vamos a hacer es, aquí estoy, Señor, aquí estoy para ti. Antes se mataban los animales, ahora lo que yo me presento soy yo. Yo soy el sacrificio vivo. Dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, la manera en que yo adoro a Dios. ¿Y qué me mandan en el versículo 2? Dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no piensen ni nos amoldemos a lo que hace todo el mundo allá afuera. Dice, sino transformados. Que haya algo que nos cambie desde adentro para afuera. Dice, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y algo que renueva nuestra mente, que es la palabra. Y la palabra que encontramos. Y la parte final del versículo 2 es el punto donde quiero llegar. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecto. Pero algo que nos deja ver el pasaje bíblico es que la voluntad de Dios se comprueba. Entonces, ¿qué es comprobar? Alguien te dice, no, es que este helado nuevo de helado es delicioso. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Ir y decir, así, me gusta. La voluntad de Dios está en la palabra y la voluntad de Dios se comprueba. ¿Y cómo se comprueba? Cuando yo aplico los principios, estoy orando y el Señor va a ir confirmando. Pregunto a las autoridades, las autoridades están de acuerdo. Voy adelantando paso tras paso. Pero la cosa final que nosotros tenemos es que en una comunión con el Señor, Dios va a usar la palabra para confirmarnos. En una comunión con el Señor, Dios va a usar un texto bíblico que va a alumbrar nuestro entendimiento y vas a sentir esa confirmación de parte de Dios. Y el Espíritu Santo que está dentro de ti, que confirma la voluntad de Dios. Entonces es en todo un proceso, aplicando el principio de la piedad, de la devoción y en una comunión con el Señor. Pero la voluntad de Dios se comprueba y es paso a paso. Nota que, ¿por qué Abraham dejó Ur? ¿Por qué Moisés sacó a 2 millones y pico de personas a una travesía y los pone enfrente al mar? ¿Por qué Elías cita a 450 profetas de Baal y les hace un desafío? Y la respuesta es la misma, porque Dios le dijo que lo hiciera. Entonces, cuando ustedes no van a tener ninguna seguridad de que la otra persona es para ustedes hasta que Dios no les habla. Y Dios habla por su palabra. Y aplicando los principios que vemos en la Escritura. La aplicación de los principios del consejo, de las autoridades, de la oración específica de comunión con el Señor. ¿Le habla el varón, pero también le habla a la chica? Es decir, por la palabra. Sí, claro. Okay. Sí, Dios nos habla, o sea, realmente la palabra profética que tenemos es la más segura, la más completa, y en la palabra es donde encontramos la seguridad del Señor. Entonces Dios va a confirmar a los dos. O sea, imagínate que sea unilateral. Sí, yo soy para ti, eso te digo el Señor, pero a mí no me ha dicho nada. No, Dios no funciona así. Entonces hay una confirmación. Ahora, si siguen los principios, es algo que va a fluir naturalmente de parte del Señor. Siguiente pregunta, ¿tener un noviazgo es dependencia emocional? Dependencia emocional. No sé cómo que se siente la pregunta. Dependencia emocional. Okay. Dependencia emocional. Bueno. Nosotros somos seres completos, ¿no? Somos cuerpo, alma y espíritu. En nuestra alma pues tenemos bastantes emociones. Pero lo que Dios quiere es que si nosotros pensamos solo que esa persona nos llena, que esa persona nos va a satisfacer, pues está mal. Porque somos cisternas que no tenemos algo de que nos vaciamos. Cada uno de nosotros somos una vasija que nos llenamos. Y la fuente de vida y llenarnos es Dios. Si nosotros no nos llenamos, va a haber una demanda y una expectativa muy alta de la otra persona. Tristemente a veces se ve el matrimonio como lo que va a ser lo wow, lo máximo, y hay una expectativa de que el matrimonio es la super cosa. Y llegas al matrimonio y dices, wow, te va a pasar lo de Salomón con Eclesiastés 1, 2 y 3. Y buscando llenarse en muchas cosas que hay en el mundo, pero no. Lo único que nos satisface y nos llena es Dios. Entonces, que sí hay un apego, porque cuando la Biblia dice que nos unimos,
serán una sola carne, nos unimos en todos los aspectos. El aspecto espiritual, el aspecto almático, el aspecto del cuerpo, en la relación y la intimidad, pero primeramente nuestra comunión con el Señor. O sea, si eso no está primero, pues vamos a ser defraudados, pero otra persona nos va a defraudar. Entonces, sí, eso. Siguiente. ¿Cómo tener confirmación en Cristo que estoy conociendo a la persona correcta? Confirmación en Cristo. No, normalmente es lo mismo. Es una pregunta muy afín a la de dos anteriores. Las autoridades que están de acuerdo, mis padres están de acuerdo, los padres de la chica, mis autoridades, mis pastores están de acuerdo en esta relación. Estamos en la palabra, estamos caminando con el Señor. O sea, Él va a ir caminando todo. Pero la voluntad de Dios se comprueba. Se aplica los principios de la palabra. El Señor va a ir confirmando, pero la palabra es fundamental. Son muchas. Tenemos dos Dale. aquí. ¿Cómo poner límites en el noviazgo sin que la otra persona piense que no la amo lo suficiente? Esa es la primera. Y la segunda, ¿cuál es el orden correcto que debo seguir para tener un noviazgo de acuerdo a la palabra de Dios? Entonces, límites en el noviazgo sin que la otra persona piense que la amo lo suficiente. Por eso es bueno que las autoridades estén involucradas en los límites. Porque si las autoridades no están puestas, entonces va a haber como un choque ahí. Pero también deben ser de común acuerdo. Hay noviazgos en los cuales dicen, listos, vamos, o una amistad cercana en la cual dicen, vamos a tomar de la mano. Otros dicen, no, hasta que estemos comprometidos. Pero son de común acuerdo y establecidos también por las autoridades, por los padres. Si los padres son maduros en la fe y creyentes, ellos son los que ponen los límites, ¿sí? Y son límites para cuidarlos a los chicos. Y también, pues, si los padres son incrédulos, las autoridades son los que ponen esos límites. ¿Cuál es el orden correcto que debo seguir para tener un noviazgo de acuerdo a la palabra? Bueno, ya está. Te voy a pasar el cuadro para que veas que desde la oración en específico, desde la oración general, y atender a las autoridades, pedir consejo y pues principios, se los vamos a dejar con Jonathan para que ustedes los puedan leer y examinar. Pues si los pueden aplicar, genial. Si una persona de la iglesia me confiesa su amor por mí y es seguidora de Cristo, pero si yo no siento los mismos sentimientos de amor por esa persona, ¿qué debería hacer? Esto daña. Hoy en día se nos pasa, ¿no? ¿Cuál es la primera cosa que hace un varón cuando le gusta a una chica? En el contexto del mundo es, me gustas, me gustaría salir contigo. Ay, tú eres tan linda. ¿Y qué, si alguien te dice eso, en qué se está fijando? En lo físico. Entonces, ya de plano sabes que esa persona es poco espiritual, simplemente está fijándose por mi aspecto físico. Entonces, porque la mujer que tiene a Jehová, esa es la que se alaba. Entonces, un chico te dice, ay, es que tú eres tan linda, me gustas, y una vez desechas. No es tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Eso se entra a la iglesia con otro filtro. Estoy orando por ti. Es la frase, ¿no? Pero ¿qué hay? Nosotros como varones, para nosotros eso es muy cotidiano. Pero cuando un varón hace eso, la mente de la chica es buena. Buena en el sentido que ella se está imaginando acá. Ya, tú le dijiste eso, estoy orando por ti. Ella ya va adelante en una marca, no sé si hay bodas acá en este lugar. Sí, ya se está imaginando allá andando con ese chico del brazo. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia dice que debemos guardar los corazones. Perdón, es un mandato para guardar. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 4, que es un versículo bien desafiante. 1 Tesalonicenses 4, versículo 6, dice: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Cuando yo le digo a una chica, es que tú me gustas y me gustaría casarme contigo, estoy orando por ti, y yo no cumplo eso, yo la estoy engañando. Porque no estoy generando una expectativa y estoy engañándole. Mira lo que dice la segunda parte de ese versículo. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y
testificaba. Y si nos damos cuenta, todo el contexto está hablando de que Dios quiere nuestra santificación y que nos apartemos de fornicación. Entonces, eso es un engaño que también se puede tener. Ahora, en el caso particular de esto, ¿qué debería hacer? Pues ser sincero. Ser sincero y hablar con transparencia, decirle, mira, el Señor me ha guiado a eso, valoro mucho lo que han dicho, tu gusto, tu interés, pero pues no es el momento y el Señor no me ha confirmado nada. Y dejan las cosas claras, pues somos compartir, somos amigos, pero no hay nada. De mayor claridad que se tenga mucho. ¿Qué edad es la adecuada para tener novio? ¿Puedo tener novio siendo menor de edad? No. No, quiero ser duro con todo esto. ¿Qué dice la Biblia? Dejará él, hombre, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, ¿qué está hablando? ¿Quién deja a quién? El hombre y se une a una mujer. ¿Qué es un hombre? ¿Y qué es una mujer? La primera pregunta que hay que contestar. Y a la luz de la Biblia, un hombre tiene un diseño y unas funciones que cumplir. El hombre es protector, el hombre es líder. La esencia es que Dios lo colocó como cabeza y como líder. Y como líder protege, provee, cuida, guarda. Si no haces eso y no estás en capacidad de hacer eso, no pienses ni siquiera por un instante en casarte. Porque si lo que yo les decía ahorita, si tú pides plata para sacar a invitar a salir a la chica, si no tienes un trabajo, un sustento, ni siquiera piensas en eso. Las chicas son muchas cosas. Porque usan cremas, champús y un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, si no eres hombre, no pienses en eso. Lo mismo las chicas. Y chicas también, si no están en capacidad para ser mujeres, para ser cuidadosas de su hogar, maestras del bien, como dice la palabra, para atender hijos. Porque están así, yo me caso y a tener hijos. No, primero disfrutamos la vida. No, dentro del matrimonio eso también es aparte de los hijos. Eso viene con todo ese paquete. Entonces el Señor quiere hombres y mujeres. ¿Qué es un joven? Es un niño que está pasando a ser un adulto. Entonces, se requiere madurez. Ahora, no hablo de una edad en específica porque yo he conocido personas de 18 y 19 años que son mucho más maduras que unas de 30, que son más infantiles tal vez, que no son tan maduras y tan centradas. Entonces, no se trata del tema de edad, sino de madurez. Entonces, que sea hombre y que sea mujer. A la luz de la Biblia, que hace un hombre y que hace una mujer. Entonces, si se cumplen esas características, y lo mismo, si las autoridades están de acuerdo y el chico es proveedor, pues, ¿por qué estaría bien de casa? Aún si son jóvenes. 5 más. Pues si no se cansan, yo. Siguiente. Si ya hubo cierto acercamiento físico a un chico cristiano, contacto, besos, ya podría decir o pensar que es la persona que Dios quiere. Y segunda, claves para esperar en Dios. Ok. Listos. El contacto físico, ¿por qué Dios dejó todo eso para mí? Creo que mi papá, sí. Una pareja casada te va a decir, digno a los besos. ¿Por qué? Porque los besos son el proceso de llegar a una relación sexual. Y hablo porque ustedes son grandes sexuales. El proceso de inducción. Entonces, tristemente, muchos chicos entran en un proceso de amistad, dicen, ya somos novios, somos creyentes, pero nos damos piquitos. Pero ¿qué pasa? Los sentimientos van a aflorar y eso es como de tener una piedra que va por una montaña. No se puede frenar. Entonces, pasaron de un piquito a un beso más largo. Pasaron de un beso más largo a hacerse profilaxis con la lengua. Y cuando menos piensa, están saliendo de un motel. ¿Por qué? Porque no se frenó en un punto de las caricias. Entonces los besos y las caricias, el Señor los guardó para las parejas casadas. Y eso hace parte de ese paquete que Dios dejó ahí. Entonces es mejor que se abstengan, que se guarden. Si no son capaces, hablen con alguien para que les puedan cuidar, vigilar y que puedan dar cuentas también de todo esto. Porque si se adentran en caricias, mira,
garantizado que puede terminar en fornicación. Entonces eso sería una condición muy triste. Y claves para esperar en Dios: a comunión con el Señor, que Él sea tu satisfacción. Aprovecha tu soltería, disfruta, mantente en la palabra, mantén la reunión de los jóvenes, porque todo esto es vital. O sea, todo esto es parte fundamental en iglesia, servir. Y yo tengo un consejo para los solteros: es sirvan al Señor, entreguen su tiempo. Él dice que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Yo como casado quiero pensar en que ahorita tenemos que llegar a los niños, acostarlos, tal. Un soltero que piensa ahorita, nada, está lloviendo, puedo quedar más tiempo. Aprovechen el tiempo. Entonces, ese es como consejo final para esperar en eso. ¿Cómo hacer para que mi madre acepte a mi pareja? ¿A qué edad es prudente casarse? ¿Es malo casarse a los 20? No lo veo como si me fuera... Perdón. ¿Es malo casarse a los 20? No lo veo como si me fuera a amarrar, sino empezar a caminar en el Señor con mi pareja. Ok. Vamos a tratar de interpretar. ¿Cómo hacer para que mi madre acepte a mi pareja? Si tu madre no la acepta, tenlo como un no de Dios. Porque le dice que las autoridades son establecidas por Dios. Y si hay alguien que está obstaculizando y frenando y son mis propias autoridades, yo voy a atender a eso, aun si son incrédulos. La Biblia dice que el corazón de Noé está en la mano del Señor. Él es quien pesa los corazones. Tú mira la historia de Nehemías. Él tenía todo en contra. Él quería ir a modificar los muros y tenía que pedirle permiso a su jefe, que era incrédulo. Y el que hizo, se puso a orar. Si las autoridades no están de acuerdo, pues es mejor atender y frenar el turismo de parte del Señor. Pero también, si es la voluntad del Señor y todo eso, va a encaminar para que las autoridades aún estén de acuerdo. ¿A qué edad es prudente casarse? Cuando sean hombres, cuando sean mujeres. Es eso. Si ya soy adulto, estoy maduro, como varón proveo, soy líder, me afianzo espiritualmente, como mujer estoy dispuesta a estar en casa, estoy dispuesta a someterme a mi esposo, a criar hijos, pues está listo para casarse. Es malo casarse a los 20. No lo veo como si me fuera a amarrar, sino empezar a caminar en el Señor con mi pareja. No se trata de edad, sino se trata de madurez también, y que sobre todo que sea la voluntad del Señor. Normalmente es eso. Y no ver el matrimonio como un obstáculo para cosas, porque no es así. El matrimonio es una bendición de parte de Dios, no te frena. ¿Por qué desde jóvenes menores o siendo jóvenes menores se promueve o quieren buscar tener novia o novio? ¿Y qué produce esto? Tristemente es por el contagio del mundo, lo que leíamos ahorita en Romanos capítulo 12. ¿A qué edad inician los jóvenes a tener noviazgo? Ni siquiera empiezan de jóvenes, comienzan desde niños, ¿no? Y a veces tristemente se inculca eso. Son niños, sí, es mi novia. Y son niños que han crecido hipersexualizados y con muchas influencias. Y hoy día tenemos toda la cosecha de todo esto. Padres también que se criaron sin sus padres. Y es triste, pero yo animo a los jóvenes a que se guarden, a que sean amigos, que disfruten su soltería, que disfruten su juventud. Y si no están listos para casarse, pues no se entren en relaciones sentimentales, ni noviazgo, ni nada de eso, porque pues lo que puede llevar es a la fornicación y todo eso. Entonces, guardarse y esperar pacientemente cuando sea el tiempo. ¿Para qué sirve el noviazgo? ¿Para qué sirve? Para probarte en paciencia, para ser más piadoso, para guardarse en pureza también. Entonces, el noviazgo es vital, pero sobre todo el matrimonio. Hay un libro que se llama, que lo recomiendo mucho también, se llama Matrimonio Sagrado. Es muy bueno. Y si ya están casados, que parejas casadas, que lo lean también. Y si se quieren preparar, pues lean también, porque el matrimonio está para darnos cuenta de nuestro pecado y para santificarnos más. ¿Cómo se debe demostrar el noviazgo hacia nuestros padres y los miembros de la iglesia si soy menor de edad? Una. Y la segunda, ¿cómo podemos demostrar el amor de Dios hacia nuestras
parejas si no son creyentes o no conocen de Cristo? Pues, ¿cómo se debe mostrar el noviazgo hacia nuestros padres y a los miembros de la iglesia? Entonces notamos, yo por eso establezco siempre los parámetros, qué es un noviazgo y qué no es un noviazgo. Entonces, si están en noviazgos, que ya tienen fecha de boda y se van a casar. Si no, realmente no va para ningún lado, no tiene una meta clara. Entonces es muy bueno que pudiera esa persona enderezar, pues, enderezar el orgullo de la parte que es menor de edad también. Entonces eso es algo que deben charlar con sus autoridades, con sus padres, sobre manera, y si ellos son creyentes, pues puedan también dar esa guía y esa orientación. ¿Cómo podemos demostrar el amor de Dios hacia nuestras parejas si son creyentes o no conocen de Cristo? Pues si estás en un noviazgo con una pareja incrédula, debes apartarse, pues no estás en la voluntad de Dios. Y le dice, si no son avisando, pues igual. Si esa pareja es incrédula, pues el mostrar el amor del Señor es el principio de la separación y apartarnos de él, porque no hay bendición en un yugo desigual. Y si es creyente, nota que el amor es guardarse también. Nota que Jacob esperó por Lea 7 años y él dijo, le parecieron pocos años. ¿Por qué? Le amaba. Entonces, la muestra de amor también es esperar. Primera, es bueno tener novio conociendo a Cristo y cómo debería actuar. Segunda, ¿qué es el amor? Y tercera, ¿cómo superar a alguien que nunca me quiso y cómo sanar eso? Tal vez comienzo por acá. ¿Cómo superar a alguien que nunca me quiso y cómo sanar eso? Pues es triste también, ¿no? Es triste porque en medio de las relaciones sentimentales, cuando estamos alejados del Señor y no aplicamos los principios de la palabra, pues pasan ese tipo de cosas. Pero el Señor es quien sana las heridas y quien nos establece con su palabra, con guardarnos, con establecernos en una comunión con el Señor. Entonces, normalmente la superación está, si se adentraron en relaciones sexuales y todo eso, es mucho más fuerte, porque es como adentrarnos en algo que era prohibido y que ahora trae consecuencias para mi propio cuerpo. Entonces, el Señor restaura, o sea, por encima de cualquier pecado, el Señor limpia, perdona si nosotros confesamos y nos apartamos. ¿Qué es el amor? El amor es una decisión. El amor está en... Entonces, lo más que podamos establecer los límites de pureza, pues mucho mejor. Bueno, y ya las últimas tres. Dice que Dios trajo a Adán a Eva. Él la trajo. La pregunta sería, como hombre cristiano, Adán, ¿debería de esperar que Dios la traiga o debería ir a pescarla? Ok, muy buena pregunta, ¿no? Sí, Génesis dice eso, Dios la trajo al hombre y se la presentó. No era que Eliezer porque oró, dice, dame Señor hoy un buen encuentro. Entonces es como un conjunto de cosas. El hombre está observando y está activo, desde la oración y de la observación, ¿no? Él está activo tomando la iniciativa, pero también hemos de saber que el hombre también debe esperar y el Señor le va a mostrar. O sea, el Señor va a indicar y va a guiar y va a confirmar su voluntad y va a tener también un buen encuentro. Entonces es como un equilibrio, que Dios está haciendo cosas, sí, y también yo estoy a la expectativa y no como que algunos piensan que la voluntad de Dios es me quedo quieto y no hago nada. Porque el apóstol Pablo, cuando tenía que tomar una decisión y quería ir a cierto lugar, él dice que se embarcó para allá y el Espíritu se lo impidió. Y después le apareció la guía del Señor, ve a Macedonia, ayúdanos. Entonces, lo mismo, vuelvo al principio de Romanos capítulo 12, 1 y 2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Entonces, sí hay un equilibrio entre yo me muevo y cuál es mi movimiento, no estar diciendo, uy, estoy orando por ti. No, es ese tipo de movimiento, sino el de la oración. ¿Sí? No es como un coqueteo a todas, sino estoy observando y Señor, estoy inquieto con esta chica y oro, pido consejo. Entonces, en medio de la aplicación de los procesos, de los pasos, de las pautas, de los principios, hay un movimiento también hacia la confirmación de la voluntad de Dios. Entonces, Dios la trae, sí, pero también yo tengo cierta parte de allá.
La segunda, ¿cuál sería la manera menos traumática, más correcta de salir de una relación de yugo desigual? Cortarle uno. No esperes a mañana. Menos traumática. Sí, normalmente entre más. Mira, yo le digo a los chicos, a las chicas, les digo, ¿qué quiere un varón con una chica? Un varón que no conoce al Señor. ¿Sabes qué quiere? Yo te le digo así, relaciones sexuales contigo. Tan pronto eso pase, te va a desechar. ¿Y quién llevó todo el peso y el castigo? La chica. Notan la historia de Amnón y Tamar. Amnón que estaba, pero totalmente dice que estaba enamorado de David, pero era una obsesión. Y maquinó todo un plan con un amigo malvado, se acostó con la chica y ¿sabes qué hizo? La odió y la desechó. Y la mayoría de chicos que no conocen al Señor, que están allá afuera, las chicas cristianas les atraen más, ¿saben por qué? Porque saben que se guardan. Les dan 3 vueltas con su labia y que quieren, tan pronto consiguen lo que quieren, la prueba de amor, las desechan y chao, chao. Entonces, no vale. O sea, en este yugo es igual. Toma pautas, no está lo que dice la palabra también de que es mejor cortarse un miembro si lo lleva a pecar, sácate uno. Ahora no son cosas literales, sino toma medidas restrictivas frente a una relación así. Si está en tu trabajo y tú puedes cambiar de trabajo, cambia de trabajo. Porque si esas personas son la tentación del yugo es igual, mejor aléjate lo más posible de él. Y la última, pastor. Bueno, hablamos del proceso de la confirmación y nos gustaría de pronto conocer cómo fue tu proceso de confirmación y no sé, quizás si hubo de pronto palabra de Dios ahí que te confirmó a tu esposita Paola, ¿correcto? Gracias. Sí, bueno, nosotros estábamos en un proceso de amistad, obviamente hicimos cosas mal, pero gracias al Señor que pues, atendimos a las autoridades, a los consejos, logramos como enderezar el proceso. Y bueno, no les cuento toda la historia porque si no me da mucho tiempo. Pero en un momento estábamos, yo estaba como dudoso. Por un lado era como, pero ¿será que sí? Porque siempre hay una duda, ¿no? Mientras no esté la palabra del Señor ahí confirmando, uno siempre estará con una duda. Pero el Señor en medio de la comunión, yo estaba leyendo en texto en Jeremías, en la Nueva Traducción Viviente, que dice: no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Ahora tú dices, listo, bueno, una mala hermenéutica, una explicación de ese texto bíblico, pero una comunión con el Señor, de parte de Dios, sabía que era para mí ese texto bíblico como una confirmación de que ella era la voluntad de Dios para mí. Y pues ya, nos casamos y hoy estamos aquí. ¿Qué es el punto? Es en una comunión con el Señor. Dios habla a través de la palabra y Dios confirma a través de ella. Tú estás leyendo regularmente y Dios va a usar el texto bíblico en donde estés, sea Eclesiastés o sea Jeremías, el Nuevo Testamento, pero Dios te va a hablar y va a confirmar su voluntad. Y el Santo Espíritu que habita dentro de ti, si has tomado una decisión por Cristo, te va también a confirmar todo eso de parte de Dios. Entonces, como un conjunto de cosas, pero sí hubo palabra, la confirmación de eso. Y eso también le ayuda a uno a cuando tal vez haya un conflicto y todo eso. Yo me devuelvo allá y digo, sí, la voluntad de Dios, sí, porque el Señor me habló y me dijo. O sea, si no hay palabra, no se puede avanzar, ¿correcto? A un compromiso sería ideal que no, porque siempre va a estar esa incertidumbre. Las mujeres que quieren, las mujeres quieren seguridad. Y uno como hombre da esa seguridad en la medida en que voy avanzando y voy siendo guiado por el Señor. Si yo no tengo palabra, yo no puedo brindar seguridad. Si yo no tengo una confirmación de parte del Señor, porque si yo me baso sobre mis sentimientos y mis emociones, es que a mí me parece que sí. Y el otro día, no, es que es súper brava, ya no. Yo no había visto cómo gritaba de feo. Sí. Uy, entonces, ya no, entonces si yo me baso por mis emociones y por mis sentimientos, pues nunca voy a tener nada. Si no está la palabra ahí de confirmación, pues vano es también. Pastor, muchas gracias. Esa era nuestra sesión de preguntas y respuestas. Y el mensaje, excelente, muchas gracias. Chicos, yo creo que le demos un fuerte aplauso al pastor. Gracias.